Bueno, a continuación procederé a dar una breve explicación de mi siguiente programa. Este programa pues viene siendo lo mismo que expliqué en el tutorial pasado, pero ahora se trata de frecuencias. También tengo que ver las diferencias que hay entre listas y diccionarios. Ese es el fin del tutorial. Bueno, comenzamos. En este código explicaré brevemente lo que son las listas para ir entendiendo esto. Las listas son un tipo de colección ordenada y se asemejan mucho o son equivalentes a otros lenguajes que se conocen como vectores. En Python, estas listas pueden contener enteros, booleanos, cadenas de texto, flotantes o inclusive listas. A continuación, procederé a explicar a grandes rasgos este código. Comenzamos primeramente aquí a darle valor a la variable n. Aquí le estamos diciendo que n es igual a 0. Declaramos también la variable tam y se especifica de qué tipo es. En este caso es de tipo entero. Procedemos a crear tres listas vacías, que son estas. Son tres listas que están vacías, que después procederemos a llenarlas ejecutándose este programita. Le seguimos con el bucle que es el while, que como ya sabemos ejecutará este código mientras se siga cumpliendo la condición. Después le seguimos con el for, el cual nos va a recorrer los elementos que estén en la lista para después ver si se cumple la condición con el if. De lo contrario, procedemos a insertar los datos en los paréntesis. Estos datos se van a insertar en las listas. Después imprimimos las tres listas y ya. Bueno, como ven, este programa está muy chiquito, el código es muy pequeño. Lo que voy a hacer ahora es proceder a correr el programa para que vean de qué trata o cómo es, ¿verdad? En este se trata de listas. El programa lo que trata, como su nombre lo indica, ¿verdad? Se llama frecuencias. Es agregar un número agregar varios números y nos va a decir cuáles números están repetidos con qué frecuencia. Es lo que va a hacer este programa. Bueno, aquí dice que escriba la cantidad que voy a ingresar. Vamos a suponer que yo voy a ingresar 7 números. Le doy enter. Bueno, mi primer número va a ser un 1, el 2 va a ser un 3, el 3 va a ser un 6, el 4 va a ser un 1, el 5 va a ser un 9, el 6 va a ser un 1, el 7 va a ser un 6. Ahora, como vemos, aquí nos está dando los resultados de cuántas veces se repiten los números. Si vemos que aquí son 1, 2, 3, se está repitiendo 3 veces el número 1 se está repitiendo 3 veces. 1, 2, 3. El número 2 se está repitiendo una sola vez, que aquí nos está diciendo que este 3 se está repitiendo una sola vez. Este 3 una sola vez. El 6 me dice que se está repitiendo aquí 2 veces. 2 veces se está repitiendo, es 1, 2. Y bueno, pues aquí el programita, eso es lo que realiza. Ahora procederé a mostrar el siguiente código, que viene siendo lo mismo, pero ahora se va a tratar con diccionarios. Bueno, aquí está mi siguiente código. Este también es de frecuencia
pero ahora es, en vez de listas, ahora son diccionarios o claves. Bueno, en este programita explicaré un poco sobre diccionarios. A diferencia de las listas, los diccionarios no cuentan con un orden específico, siendo el intérprete de Python el que se encarga de decidir el orden de almacenamiento. Más adelante explicaré más sobre el tema. Ahorita voy a empezar a explicar lo que es el código. Brevemente lo haré. La variable tam, que en este caso va a ser de tipo entero. Procedemos a crear 3 diccionarios vacíos. Vemos que los creamos, aquí están las claves, pero no hay nada dentro de ellos. Es lo mismo que pasó con las listas. Después de ejecutar lo que hace este ciclo, automáticamente les vamos a agregar los elementos a estas claves. Le seguimos a recorrer los elementos de las listas con el for, para después ver si se cumple la condición con el if. De lo contrario, en dado caso de que no se cumpla, bueno, entonces ya se va a empezar a insertar los elementos del paréntesis a la clave, para después al final proceder a imprimir los diccionarios. Voy a correr el programa para que vean que se trata de lo mismo que el anterior. Se trata, y aquí está mi ventanita. Me dice escriba la cantidad de números. Ahorita yo voy a ingresar un total de 9 números y voy a empezar a poner. El número 1 voy a agregar un 5, el 2 un 9, el 3 otro 9, el 4 un 4, el 5 un 3, el 6 un 2, el 7 otro 9, el 8 otro 5 y el 9 pues voy a agregar un 7. Ahora, ¿qué me está diciendo? Aquí me está diciendo el programa que el 5 se me repitió 2 veces. Si lo checamos, está 2 veces. El 9 se me repitió 3 veces, que es 1, 2 y 3. Y así sucesivamente. Lo que nos hace el programita es decirnos cuántas veces se repite cada número. Bueno, ahora procederé a cerrar este programita para explicarles de qué se trata ahora. Ahora vamos a agregarlo con gráficos. Va a ser frecuencia con listas y frecuencia con diccionarios, pero va a ser ahora gráficamente. Bueno, como ya les había comentado, este es mi siguiente código, en el cual voy a dar una breve explicación. Es exactamente lo mismo que el de listas y es exactamente lo mismo que el de diccionarios, nada más que a este, como se trata que es gráficamente, se le van a agregar varios tipos de etiquetas que ahorita voy a estar explicando. Bueno, primeramente, como ya lo habíamos comentado anteriormente, vamos a declarar las funciones. En este caso tenemos 2 funciones, una que es insert lista y la otra es calcular. Las vamos a declarar con def. Como ya lo habíamos dicho, en lenguaje de programación Python se requiere declarar las funciones con def. Vamos a proceder después a crear 3 diccionarios o 3 claves. Estas 3 claves después están vacías. ¿Por qué están vacías? Porque al momento de que se vaya a hacer la operación matemáticas, automáticamente se le van a ir ingresando a cada una de estas claves sus elementos. Aquí le seguimos con el bucle while, que efectuará el fragmento de código mientras se cumpla la condición, y así poder insertar los datos que van en el paréntesis en la clave. Después le seguimos con el for. Recorrerá la clave con todos sus valores. Después con la condición if.
Con la condición if vamos a hacer una comparación de elementos. De lo contrario, dado caso de que esto no se cumpla, entonces se va a proceder a ingresar o insertar estos elementos a la clave. Como ya había dicho, acá se declararon 3 claves vacías. Bueno, acá las vamos a ir rellenando después de que se cumplan la condición, claro. Ahora, vamos a seguir con las etiquetas. Como esto se trata de gráficos y como ya lo habíamos mencionado, se requiere de utilizar etiquetas. Comenzamos con esta, string bar. Una vez creada la estructura básica de la etiqueta, que viene siendo esta, tendremos que llenar ese paréntesis. Primero, tendremos que indicar a dónde pertenece ese label, indicando el identificador, que en este caso es root, separado por una coma, y escribiremos lo siguiente que están viendo aquí, en donde seguido del signo igual incluiremos el texto que deseamos, que en este caso es este. Se va a incluir el texto que deseamos que incluya la etiqueta y la altura en que se ubicará dicha etiqueta. Después, label.grid. Bueno, como se puede observar, esta forma debemos indicarle los parámetros que sirven para especificar la posición de nuestra etiqueta. El primer parámetro, que es row, que se traduce como fila al español, y el segundo es column o columna en español. Con ellos podemos indicar en qué columna y en qué fila deberá colocarse esa etiqueta. Y así va a ser con todas las demás, porque todas son lo mismo, hacen exactamente lo mismo, lo que esto, pero con sus diferentes nombres de etiquetas. Bueno, en el siguiente bloque seguimos con los textbox. Primeramente, las cajas de texto suelen ser la forma de entrada de datos más básicas cuando se trabaja con interfaces gráficas. Con Kinter usamos la función entry, aunque con una diferencia en cuanto a los parámetros que usa la función entry. Los parámetros son entry, root, la variable de instancia, es la variable de instancia recibida al llamar a la función tk, y el valor que lleva text variable es una variable que es de instancia string bar, o sea, esta, la cual tendrá el valor de lo descrito en la caja de texto. En la siguiente línea, como vemos, el primer parámetro es row y el segundo es column. Como ya había comentado, con este tipo de parámetros lo único que hace o lo que nos puede indicar es en qué columna y fila deberá colocarse el textbox. Primeramente, se pone la palabra reservada listbox y después la ventana donde se va a asociar. La LBI grid, ¿qué quiere decir? Bueno, el parámetro row y column nos van a indicar en qué lugar, en qué posición, qué fila y en qué columna se van a estar acomodando los listbox. Bueno, y esto fue una explicación breve. Bueno, ahora procederemos a correr. Aquí, como estamos viendo, ya nos apareció, como les había dicho, gráficamente.
con sus textbox, linkbox y botones y labels. Ahora para que vean que funciona exactamente igual que los primeros dos programitas que acabo de mostrar, vamos a empezar a ingresar los valores. Hay que destacar que lo que nos hace este programita es decirnos cuántas veces se repiten los números. Bueno, vamos a darle calcular. Aquí, como estamos viendo, nos está lista sin repeticiones y repeticiones totales. Bueno, aquí lo que nos está diciendo es cuántas veces se repite el número 1. Me aparece que se repite 2 veces. El número 2 se repite 3 veces, que aquí está. El número 5 se repiten 2 veces, que aquí no lo está mostrando. Y el número 7 se nos repiten 3 veces, y aquí nos está mostrando que se repiten 3 veces. Bueno, eso es una muestra que el programa funciona y que es exactamente lo mismo, nada más que gráficamente. Ahora, nuestro siguiente código va a ser igual, nada más que en vez de claves o diccionarios vamos a utilizar listas. Bueno, aquí está nuestro próximo código, del cual les venía comentando. Este código es igual a los primeros, es lo mismo, se trata de diccionarios y listas, pero ahora va a ser listas, pero gráficamente. El pasado fue diccionarios gráficamente, esto va a ser listas gráficamente. Bueno, procederé a dar la breve explicación sobre lo que trata este código. Bueno, primero declaramos la función insert lista. Ya sabemos que en Python las funciones se declaran con def. Y después procedemos a declarar la otra función, que es calcular, la declaramos con def. Procedemos a crear 3 listas vacías, como ya se los había comentado desde un inicio. Le seguimos con el bucle while, que como ya sabemos ejecutará el código mientras se siga cumpliendo una condición. Después le seguimos a recorrer los elementos de las listas para así poder para después ver si se cumple la condición con el if. De lo contrario, procedemos a insertar los datos en los paréntesis en las listas para después imprimirlos. Bueno, como estábamos diciendo que esto se trata de listas pero graficadas, gráficamente, vamos a proceder con las etiquetas. Bueno, como ya les había comentado, var1, string var, una vez creada la estructura básica de la etiqueta, tendremos que llenar los paréntesis. Primero vamos a indicar a dónde pertenece el label, indicando el identificador de la ventana, que en nuestro caso es root, separado por una coma. Escribiremos la palabra text variable, que va a ser igual a var1. Este texto es el texto que deseamos que incluya la etiqueta y la altura en que se ubicará dicha etiqueta. Después, en el label 1.grid, lo que hace el label 1.grid es en qué fila y en qué columna
se va a posicionar nuestra etiqueta. Eso es lo que viene haciendo. Bueno, después vamos a proseguir con los textos. Las cajas de texto suelen ser la forma de entrada de datos más básicos cuando se trabaja con interfaces gráficas como esta, con Kinter. Usamos la función entry, aunque en cuanto a los parámetros que usa la función entry, los parámetros son entry, root, text variable. La variable root es la variable de instancia recibida al llamar a la función tk, y el valor que lleva txt variable, o sea es instancia de string var, lo cual tendrá el valor de lo escrito en la caja de texto. En la siguiente línea, como ya les he estado diciendo, nos van a numberentry.grid. Lo que va a hacer esto es posicionarnos en las cajas de texto en el lugar que nosotros queramos, ¿verdad? Esto es lo que nos ayuda a posicionar nuestras cajas de texto. Los listbox, en los listbox se pone la palabra reservada listbox. Después la ventana donde se va a asociar. El primer parámetro es row y el segundo es column. Con ellos podemos indicar en qué columna y fila deberá colocarse el listbox, como ya se los he estado diciendo. Ahora, para que vean que es igual como los anteriores, el anterior ahorita que pusimos con gráfico lo trabajamos con diccionarios, pero esto lo trabajamos con las listas. Son exactamente el mismo código, nada más lo único que cambiaba era eso. Bueno, voy a proceder a correrlo para que vean que funciona igual que el otro y hace exactamente lo mismo que los otros. Decirnos con qué frecuencia se repiten los números. Bueno, voy a empezar a proceder a adicionar números. Para así el programita nos diga cuántas veces se repite y para que vean que el programita está funcionando. Bueno, aquí me está diciendo que el 1 se repite una vez y que el 4 se me repite 3 veces. El 6 se me repite 2 y el 8 se me repite 3 veces. Bueno, con esto ya estamos viendo que el programa funciona y que es exactamente lo mismo, nada más que ahora se tiene que hacer con listas y gráficos. Bueno, ahora sí procederé a explicar las diferencias entre las listas y los diccionarios. Bueno, ahora procederemos a explicar las diferencias entre las listas y los diccionarios. Tanto las listas y diccionarios son una forma de almacenar varios datos diferentes, de diversos tipos: cadenas de texto, enteros, flotantes, booleanos. Es una misma variable. Las listas son un tipo de colección ordenada y se asemejan mucho o son equivalentes. En otros lenguajes de programación se les conocen como vectores. En Python, estas listas pueden contener enteros, pueden contener booleanos, cadenas de texto, flotantes, inclusive listas. A diferencia de las listas, los diccionarios no cuentan con un orden específico, siendo el intérprete de Python el encargado de decir el orden de almacenamiento. Sin embargo, un diccionario es iterable, mutable y representa una colección de objetos que puede ser de distintos tipos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en las listas, para poder acceder a uno de nuestros elementos, utilizamos índice. ¿Cómo es esto? Como vemos en el ejemplo, B es igual, abrimos paréntesis, 4, un valor booleano, 2, una cadena, ahora otra lista, un 2,
y un 10. En este, si yo quisiera acceder, o más bien que mi programita me imprimiera alguno de esos índices, alguno de estos, los tomaría así. Aquí creé una variable que es B2. Esta es igual a B y entre corchetes voy a poner el índice al cual quiero accesar. Todos nuestros elementos cuentan con un índice. Este índice comienza a partir del 0, o sea, el número 4 tendría un índice 0, ya que es el primer elemento. La expresión booleana, que es esta, sería el elemento número 2, pero con un índice 1, y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera mostrar la expresión booleana, podría poner B2 es igual a B con índice 1. Es igual a B de la lista y el índice es 1. Y con esta ya me mostraría después para imprimir B2 y me va a mostrar la expresión booleana. Ahora, ¿cómo acceder a una lista dentro de otra lista? Pondremos de ejemplo la misma expresión. Si quiero acceder al elemento con índice 3, ¿cuál es el elemento con índice 3? Contamos 0, 1, 2, 3. Lo pondría así. B2 es igual a B, elemento 3, con índice 0. ¿Por qué 0? Porque está dentro de otra lista. Ahora bien, es importante saber que con los diccionarios no pasa lo mismo. Los diccionarios se declara una variable y entre corchetes cada uno de los elementos, y no van a tener un índice como las listas, sino una clave asociativa. ¿A qué me refiero con una clave? Bueno, pues en este ejemplo se puso entre comillas simple clave 1, 2 puntos, y el valor que quiero asignarle a esta clave. Debido a esta estructura de una clave y un elemento que se asocia a esa clave, también se le conoce como matrices asociativas. Es muy importante saber que los diccionarios no tienen índices, es decir, para leer un elemento de mi diccionario debo de hacer uso de la clave. ¿Cómo? De la siguiente forma. Supongamos que yo quiero imprimir el valor numérico que yo tengo como clave. Entonces, yo voy a poner un print m, que está aquí, y en vez de poner índice 1, que en este caso correspondería si estuviésemos utilizando listas, yo voy a poner entre comillas simples mi clave 1, respetando mayúsculas y minúsculas, y nos quedaría así, print m, clave 1, y al ejecutarlo nos imprime solamente el valor numérico, que viene siendo este. Obviamente que como tenemos la posibilidad de poner cualquier clave, incluso un entero, yo puedo poner ahí un 5 en vez de clave. En vez de clave aquí pude haber ido un 5. Y entonces ahí accedo a él mediante el 5. Print D, print M, 5. Y al ejecutarlo funciona. Y al ejecutarlo sigue funcionando de la misma forma, ¿correcto? Y es aquí como diferenciamos los diccionarios de las listas. Bueno, ahora bien, si quisiéramos saber la diferencia que existe entre listas y diccionarios, pero ahora con gráficos, bueno, la sintaxis que vimos sobre listas y diccionarios es totalmente igual, solo que en los gráficos, además de todo eso, utilizamos label, textbox, botones, Dixbox, etc. Ya que cuando ejecutamos el programa es más interactivo.
ya que tenemos que estar utilizando botones, cuadros de texto, etcétera. Bueno, hasta aquí ha sido todo, esperando que haya sido de su agrado este video. Por mi parte ha sido todo y procederé con el siguiente video. Tengan todos.